nadie nos va a ayudar. Y siempre pregunto, ¿y dónde está nuestro Chapulín Colorado ante esto? Pero quiero pasar al área internacional. Les decía al principio del programa, Medio Oriente sigue captando la atención del mundo, sobre todo porque al parecer esa escalada a la que, o desescalada a la que se estaba tratando de llegar va a la inversa. Habría que ver si somos nosotros los que estamos equivocados, pero este domingo, ayer, Israel, bueno, el fin de semana estuvo recibiendo ataques por parte de Hezbollah desde el Líbano. Más de 320 cohetes fueron lanzados desde el Líbano hacia Israel. Israel respondió. En Israel no hubo víctimas mortales, en el Líbano sí hubo al menos 3, y esto continúa incrementando los niveles de esta guerra que inició el pasado 7 de octubre, que va a cumplir en aproximadamente un mes y unos días el primer aniversario, que dejó a más de 1000 y tantos israelíes muertos después del Festival de Nova, un festival de música donde el grupo terrorista Hamas incurrió y fue a matar. El fin de semana también en Alemania, en una ciudad alemana, una persona que se adjudicó ser parte de una de estas células terroristas vinculadas al Estado Islámico, la emprendió con un cuchillo en una actividad pública, matando a 3 personas e hiriendo a otras más de manera muy grave. O sea, que el terrorismo no solamente está en Medio Oriente, donde sea que haya una célula terrorista, hay un peligro para las personas, porque no hay un objetivo claro. El único objetivo es matar la mayor cantidad de personas posible, ¿verdad? Entonces, hoy comparte nuevamente con nosotros, y agradecemos inicialmente a esto a Ronnie Kaplan, quien es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para todo lo que es Latinoamérica, y nosotros agradecemos a Ronnie porque cada vez que hay un tema en Medio Oriente que para nosotros es importante, él está dispuesto para aclararnos qué pasa. Buenos días desde aquí de República Dominicana. Ronnie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes desde Jerusalén. ¿Cómo están, Lorani, Euric, Elías? Bien, bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros ahí, Ronnie. Tú sabes que hemos estado dando seguimiento constante a lo que pasa en Israel y queremos que nos des una panorámica inicialmente, qué es lo que ha estado sucediendo, porque vimos que fueron de Estados Unidos, Blinken, si no me equivoco, estuvo por allá tratando de llegar a acuerdos de paz, de que se haya una desescalada, pero al parecer esto no ha detenido los ataques contra Israel y la respuesta de Israel a estos países. Concretamente lo que sucedió ayer, unos minutos antes de las 5 de la madrugada, en Israel, es que nosotros identificamos a la organización terrorista Hezbollah, la que está, no el Hamas que está en la franja de Gaza, sino que Hezbollah, que está en el Líbano, en el norte de Israel. La identificamos preparándose para lanzar un extenso ataque de cohetes y de misiles contra el centro y el norte de Israel, con miles de lanzadores de cohetes que apuntaban hacia el frente israelí. Y en un acto de autodefensa, para eliminar estas amenazas, quiero decir, alcanzamos estos objetivos terroristas en el Líbano, desde el cual Hezbollah planeaba lanzar sus ataques contra Israel. Concretamente, eliminamos miles de lanzadores de cohetes que estaban apuntando hacia el norte y el centro de Israel. Esos lanzadores de cohetes estaban en más de 40 áreas distintas, digamos, áreas ricas en lanzaderos de cohetes, ricas entre comillas, en el sur del Líbano. Lo hicimos a través de 100 aviones que alcanzaron 270 objetivos durante esta operación, una operación que ya hace semanas Hezbollah estaba amenazando con escalar la situación. Nosotros hemos estado monitoreando todas estas semanas con paciencia y de cerca los preparativos del grupo terrorista y hemos aumentado nuestra preparación para al final sí lograr frustrar en tiempo real las amenazas de Hezbollah. Sí. Ronnie, en información que se dio, primero, Elías Cornelio, y saludarte como siempre, darte las gracias. En informaciones que se dieron, decían que los cohetes estaban orientados en esta ocasión como en direcciones diferentes, es decir, tanto hacia el norte como también hacia el centro de Israel. Más o menos alguna información de esa, y si toda la franja de donde se entendía que se quería disparar estaba orientada, estaban juntas o estaban rodeadas fuera de, algunas de ellas quizás fuera del Líbano.
Bueno, efectivamente un 90% de estos miles de cohetes y misiles que Hezbollah pretendía disparar estaban apuntando hacia el norte de Israel, eran cohetes de corto alcance, pero otro 10% eran misiles teledirigidos que iban hacia bases militares o hacia infraestructuras estratégicas. Aquí en Israel, Hezbollah no logró atacar ninguna infraestructura estratégica aquí en Israel, o sea, no sufrimos ningún daño. En total ellos sí lograron lanzar 230 cohetes y 20 drones o vehículos aéreos no tripulados. La enorme mayoría de estas municiones, por un lado, fueron o interceptadas por cúpula de hierro o por otros sistemas de defensa aérea, o bien que cayeron en sectores abiertos. Sufrimos la muerte de un soldado, lamentablemente, luego de que Cúpula de Hierro interceptó uno de estos cohetes y tuvimos la mala suerte de que los restos de ese proyectil cayeron directamente sobre la cabeza de Wow. este soldado que estaba allí en un barco cercano a las costas en el norte de Israel. Y básicamente estamos viendo un Hezbollah que ya había atacado a Israel por lo menos con 7.000 cohetes, misiles antitanques, proyectiles de mortero, todo tipo de municiones desde el día 8 de octubre, un día después de la masacre que cometió Hamas contra civiles israelíes que comentaba Loreni antes. Y nosotros habíamos comunicado el día 31 de julio que alcanzamos la posición, es decir, eliminamos al jefe del Estado Mayor de este grupo terrorista Hezbollah, que quiero también andar un poco de qué se trata, de quién es el Hezbollah. Habíamos alcanzado su posición luego de que él era el responsable de todos estos lanzamientos los últimos 10 meses y por último del asesinato de 12 niños allí a fines de julio, de 12 niños jugando al fútbol en la zona de Mach del Shams, al norte de Israel. Claro, una cosa, Ronnie, antes de que pase Eurica ahí en la pregunta, para que no se me vaya a ir ese tema. ¿Qué hubiera pasado si ustedes no interceptan a ese grupo Previo. que ya estaban, ustedes sabían que iban a atacarlos a ustedes? Porque ciertamente Israel, como tú dices, no les afectó infraestructura porque ustedes tienen la cúpula de hierro. Pero ¿qué hubiese pasado si ese ataque se da? ¿Hubiesen podido interceptarlo en el aire o hubiese podido tener repercusiones mayores para Israel y sus ciudadanos? No cabe duda que desde el punto de vista psicológico para la población podría ser realmente una tragedia, además del punto de vista físico, ¿verdad? O sea, hubiese muerto mucha gente, mucha destrucción de infraestructura. Y esto me lleva, Loreni, a explicar qué es el Hezbollah, porque a veces nosotros podemos pensar un grupo terrorista, es una guerrilla, de repente desde latitudes caribeñas o latinoamericanas pensar que esto se trata de una guerrilla latinoamericana. Pero no, estamos hablando del grupo terrorista mejor armado en el mundo. Es un ejército, verdadero ejército terrorista, con más de 200.000 cohetes apuntando a Israel, con misiles de precisión, con drones. Si uno hace un ranking de los ejércitos del mundo que tienen más cohetes y misiles, Hezbollah es el ejército número 8 en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene detrás un país llamado Irán, un país de más de 80 millones de personas, que lo financia con más de 1.000 millones de dólares al año, que le da know-how, o sea, todo tipo de conocimientos, le da tecnología, lo financia, mucho de teología también, ¿verdad? Ambos dos son chiitas allí. Y básicamente el mismo Hezbollah es un ejército terrorista que se está preparando ya hace 17 años a esta guerra contra Israel. De hecho, sus fuerzas de élite llamadas Radwan, nosotros pensábamos, antes de nuestra tremenda falla que cometimos como Fuerza de Defensa de Israel el día 7 de octubre, nosotros pensábamos que quienes iban a invadir Israel eran estas fuerzas de élite Radwan, toda la zona allí de la Galilea, es toda la zona de los primeros 3 años, ¿verdad?, de la prédica de Jesús, aquí en Tierra Santa, en la tierra de Israel, allí por los años 30. Y básicamente no fue así, fue Hamas el que invadió. Pero sí Ronnie, tenemos que tener en cuenta, sí, perdón. y hace unos días, tanto Israel como Palestina se reunieron en Egipto tratando de llegar a un acuerdo de paz.
la situación no terminó en un acuerdo, pero existiría una posibilidad, tanto con Palestina como en el caso de Hezbollah o del Líbano, que están establecidos por ahí, que se pueda llegar a un acuerdo de cese al fuego en estos próximos meses. Yo creo que al fin y al cabo es lo que todos deseamos y vivir aquí con paz y con seguridad, pero realmente consideramos que si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia, mientras que si los grupos terroristas dejasen las armas, habría aquí paz. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Israel? Ese mismo día 7 de octubre, el Hamas secuestró a 250 personas de Israel. Entre ellos había un bebé de 9 meses. ¿A quién se le pasa por la cabeza? ¿A qué monstruo se le pasa por la cabeza secuestrar a un bebé de 9 meses con su mamá y con otro hermano de 4 años? Israel ha logrado devolver, rescatar, a veces en vida, a veces lamentablemente cadáveres, a muchos de estos secuestrados. Todavía quedan 109 secuestrados dentro de la Franja de Gaza. Los tiene el Hamas. Y Hamas no tiene ningún tipo de interés, y Hamas en este momento devolviese a los secuestrados y se vaya del poder y se vaya del poder, básicamente esto se termina. Pero eso pasa en el límite sur con el Hamas, con la Franja de Gaza. Y en el límite norte tenemos a 60.000 personas que están evacuadas de sus casas, porque Hezbollah decidió el día 8 de octubre atacar y sumarse al Hamas. A veces, en la opinión pública, a veces hay quien tiene una intención, obviamente no ustedes, pero tiene una intención de enmarcar este conflicto como si este conflicto fuese entre Israel y los palestinos, entre la Fuerza de Defensa de Israel, nosotros, un ejército de reservistas, padres y madres de familia que estamos hace más de 300 días, salimos de nuestra vida civil para ir a defender a nuestro pueblo, contra los pobres palestinos. Pero no es así. Ahora estamos viendo las claras. Hezbollah está a 200 kilómetros de la Franja de Gaza. Los hutis están a 2.000 kilómetros en el Yemen. Las milicias chiitas en Siria. Las milicias chiitas en Irak. Grupos también en la zona de Judea y Samaria financiados y apuntalados por el mismo Irán. Nosotros estamos luchando aquí contra un eje, contra una coalición liderada por Irán, de la cual hay 7 frentes abiertos, y todas estas municiones que están lloviendo sobre Israel, una semana sí, una semana no, de 2.000 kilómetros al sur, de 20 kilómetros al sureste, de 120 kilómetros al norte, tienen una sola casa matriz. Y esa casa matriz está en Teherán. Son las fábricas de armamentos que tienen el régimen de los ayatoles en Teherán, cuyo objetivo es desbalancear Occidente. Y en ese sentido hablaban y yo estoy muy de acuerdo con esa comparación que hacían antes sobre este atentado terrorista que hubo estos días en Alemania. En Alemania, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que, o sea, cómo se relaciona? Que se dice que eran jovencitos, eran inclusive, parece que no llegaban a la mayoría de edad en la zona y que era por venganza a los musulmanes en Palestina. Sí, o sea, básicamente lo que sucede así, lo que sucede aquí, es que Occidente es el que está siendo atacado. Muchas veces no se ve, pero nosotros nos sentimos que estamos luchando acá por mi esposa, por mis hijos, estoy luchando acá por nuestra ciudadanía y obviamente que por Occidente, es decir, por los valores que representamos, ¿verdad? Y básicamente la Jihad islámica, en este momento Israel es la primera barrera o la última barrera quizás de la lucha contra el terror, trinchera de Occidente en este sentido. Pero si el terror rebasa la barrera de Israel, claro que nos va a pegar en otros lados. En Europa y también en nuestro Caribe, en nuestra América Latina. Yo realmente creo que Israel encarna estos valores genuinos de las libertades de mercado, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Escuchaba las críticas que tenían allí hacia el sistema eléctrico dominicano, libertad de prensa, libertad de culto. Y todo esto
es un atentado contra todas estas libertades, ¿verdad? A veces nos creemos que no es así, pero eso es básicamente como nosotros lo sentimos. Claro. Sí. Ronnie, Ronnie, una pregunta ahí mismo. Mira, gran parte de los ataques, sobre todo los que iban hacia el centro de Israel, estaban orientados a objetivos estratégicos, dígase bases militares y ese tipo de cosas. ¿Podría ser esto simplemente el inicio de intentar debilitar un poco la capacidad ofensiva y defensiva de Israel para poder entonces aglomerar un poco más de fuerza y seguir desde todos esos frentes que tiene Israel abiertos ahora mismo, dígase del norte, del sur, y seguir atacándolo? Porque eran a temas muy específicos, no eran a temas, como diríamos, quizás de civiles, sino atacando a su capacidad militar. Sí, un 10% iban allí a la capacidad estratégica israelí, mientras que el otro 90% iban directamente hacia los civiles en el norte del país, ¿verdad? O sea, y también tenemos que tener en cuenta esto también desde el punto de vista ético, y ahí voy a la respuesta. Hezbollah estaba atacando al lado de centros civiles en el Líbano, poniendo en peligro a la población civil. Ayer a las 4:45 AM, ustedes pueden ver en mi Twitter, que seguramente está acá al pie de la pantalla, Sí. @Capitán Kaplan, nosotros le pedíamos a la población en el Líbano que se vaya de esa zona, porque Hezbollah la estaba poniendo en peligro. Ahora, por otro lado, el intento es un intento de desgaste a la población. Ustedes pueden escuchar, ya varios meses venimos con esta guerra, y hay un intento de desgaste, no solamente por parte del Hamas en la Franja de Gaza. Esto no tiene nada que ver con el pueblo palestino. Esta lucha no es una lucha contra el pueblo palestino, es una lucha, ojalá solamente contra el grupo terrorista Hamas, desde nuestra perspectiva, pero el grupo terrorista Hamas vino con todo su eje. Vino con todo su eje, que termina en la cabeza del pulpo, que termina siendo Irán. Entonces sí, hay un intento de desgastar a Israel, y este intento es a través de esta estrategia que la desarrolló el famoso comandante de las fuerzas revolucionarias, de las guardias revolucionarias iraníes, Soleimani, hace unos años, que es hacer una especie de anillo de fuego en torno a Israel y atacarlo de forma constante de un lugar y de otro, hasta realmente dejarlo desgastado, dejarlo, como quien dice, sin ya fuerzas para seguir adelante, y que la sociedad como que esa es básicamente lo que piensan ellos. Nosotros, de nuestro lugar, les puedo decir que estamos con más motivación que nunca, con más fuerza que nunca, y estamos decididos a cambiar la realidad de seguridad también en el norte del país. Vamos a seguir operando para que los residentes del norte, que son 60.000 los evacuados, regresen a sus hogares en condiciones seguras, porque no tenemos otra. Este es nuestro país y esto es lo que estamos defendiendo. Tenemos un mensaje claro para quienes nos están atacando, para quienes nos amenazan, quienes exigen nuestra destrucción, quienes sueñan con que un día Israel se va a destruir. Nosotros nos vamos a defender y vamos a contraatacar. Así que ni lo sueñen. claro. Ronnie, tú sabes que analizando lo que tú mencionas y viendo también la prensa local en República Dominicana, cada vez que se desarrolla alguna situación, algún bombardeo, por lo regular lo que vemos son cifras, y por la mayoría de veces hablamos de que dicen tantos muertos en Gaza, tantos muertos en Gaza. Hasta ahora se dice que hay alrededor de 40.000 personas que han fallecido en Gaza. ¿Qué puedes decirle de esto a la población internacional que te ve, y a los dominicanos que están en sintonía? Sobre todo porque creo que también la perspectiva de cómo se ha manejado la información es vital de cara a conocer la realidad del conflicto. Ante todo, Loreni, yo te diría que los números que salen de la Franja de Gaza son números que siempre dicen allí del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. Así es. Está 100% sujeto al Hamas, y básicamente es el mismo Hamas que cometió la masacre. Ahora, cada víctima civil, sea en Gaza, sea en Israel, se lamenta profundamente. Y ojalá hubiesen 0 víctimas civiles en la Franja de Gaza. La realidad es que nosotros somos conscientes que, a pesar de que han entrado decenas de miles y cientos de miles de toneladas, más de 1 millón de toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza,
somos conscientes que la situación de la población civil en Gaza no es la ideal, no solamente no es la ideal, es una situación compleja, y ojalá no hubiese sucedido esto. El responsable es 100% el Hamas que nos impuso esta guerra. O sea, cuando vos tenés un grupo terrorista en un terreno y la economía es explotada por ese grupo terrorista, la educación es explotada por ese grupo terrorista y todo juega a las manos de ese grupo terrorista, o como quieran llamarlo desde el punto de vista semántico, básicamente se destroza una sociedad, se diluye la sociedad civil. Pero hablando en términos más militares, mirá, nosotros hemos confirmado que 17.000 de las víctimas que hay en la Franja de Gaza son víctimas que son terroristas, personas que están involucradas en el conflicto y que son objetivos legítimos según el derecho internacional humanitario. Así también ustedes lo pueden corroborar en Google, hacer una búsqueda rápida. Hay aproximadamente 10.000 personas al año que mueren en la Franja de Gaza por muertes naturales. Claro, estamos hablando de víctimas humanas y ojalá no hubiese ningún civil muerto. Hay civiles muertos, pero si ustedes se fijan la cantidad de involucrados en el conflicto terroristas que han muerto frente a la cantidad de no involucrados en el conflicto civiles que hay muertos, seguramente lo que va a aparecer después, una semana después de que termine la guerra, va a ser que hay más o menos por cada terrorista muerto, puede haber un civil muerto, repito, ojalá no hubiese ninguno. Pero en las guerras urbanas que se han luchado en el siglo XX, en el siglo XXI, prácticamente, según Naciones Unidas, dice que por cada terrorista muerto mueren 9 civiles. Entonces, ¿cómo puede ser que Israel, y somos conscientes de ellos, está tan criticada cuando en las cifras también vemos a las claras, se ve a las claras, se ve a la legua, que Israel cumple el derecho internacional humanitario, nosotros luchamos según él, y cada uno de los alcances, de los ataques que hacemos, tienen por detrás una distinción entre civiles que queremos minimizar su daño y terroristas que queremos maximizar. Tienen por detrás un análisis de la proporcionalidad, que es básicamente la ventaja específica que se puede obtener al atacar un objetivo específico frente a la cantidad de daño colateral que eso puede llegar a generar. Y tienen por detrás todos los parámetros que llaman la Convención de Ginebra, del 49, del 77, todo lo que es los conflictos armados. Lo que pasa es que la única forma en que Hamás puede mantener ese apoyo, la única forma en que Hamás puede subsistir, que ese es su único objetivo, es a través de generar una amplia deslegitimación a Israel. La forma de hacerlo es establecer una industria de mentiras, propagarla y decir mentiras como que Israel estuviese haciendo una limpieza étnica o que Israel estuviese... Yo mismo estoy estos días aquí en Israel con ex jefe del ejército americano, francés, italiano, inglés, los principales ejércitos del mundo para todas las ideas. Ellos dicen, durante años se va a estudiar en los colegios de guerra de qué manera Israel logró desmantelar el poderío militar de Hamás al tiempo que cumplió con creces el derecho internacional humanitario. Lo que pasa es que lo que sale acá un medio de prensa, lo que sale en este otro, y hay mucha desinformación dando vuelta, y los dos principales constructores de conocimiento en nuestro mundo moderno, que es la academia y son los medios de comunicación, una parte pequeña de ellos, básicamente generan un montón de desinformación. Claro. Yo cierro con esta pregunta, Ronnie, y porque vamos a seguir conversando contigo, sobre todo porque esto parecería que no está tan cerca de concluir, pero yo te pregunto, ¿qué tan lejos tú entiendes que estamos de llegar tal vez a una normalidad de la situación que hay en Medio Oriente? Es difícil realmente decir en este momento, ojalá y fuese mañana de mañana. Debo reconocer que quizás eso está en las manos del terror, está en las manos de Yahya Sinwar, que está decenas de metros debajo de la tierra del 7 de octubre en la Franja de Gaza. Y básicamente, si él libera a nuestros secuestrados, si él deja las armas, si podemos restaurar la seguridad de nuestros límites, seguramente lo vamos a poder lograr. Ustedes hablaban del poderío militar de Israel. Israel es un sexto, 1 dividido 6, del 1% del Medio Oriente. Israel es un sexto del 1% del Medio Oriente. No nos hicimos el ejército más fuerte de la zona porque quisimos.
sino porque no nos quedó otra. Entonces, básicamente, esperemos que esto termine rápido, que es una cuestión de un par de meses, pero puede demorar un tiempo más también, sin lugar a dudas. Nosotros estamos muy concentrados en los objetivos que tenemos en esta guerra y estamos muy concentrados en devolver la seguridad a nuestra población y hacerlo de acuerdo al derecho internacional humanitario. Bueno, de verdad que mil gracias, Ronnie, por siempre estar dispuesto. Sabes que estamos pendientes de lo que está pasando en Medio Oriente y en todas las zonas donde de alguna forma se desarrolla un ataque terrorista. Lo de Alemania fue una forma de ver que no es solamente en Medio Oriente y hay muchísimos otros lugares que han tenido, hablamos en la última entrevista de la cancelación del concierto de Taylor Swift porque se había identificado una célula terrorista que quería atacar el concierto y la meta, como hemos visto, es la mayor cantidad de personas que puedan matar. No tiene que ver con si es blanco, si es negro, si es rico, si es pobre. Es donde tú decidiste empezar a matar la mayor cantidad. Sí, yo quiero ahí mismo agradecer a Ronnie y Loreni porque algo ocurrido en este fin de semana, justamente, él saca el tiempo, sabemos lo ocupado que debe estar y sobre todo estando allá para poder comunicarnos a nosotros y servirnos información desde el mismo punto de donde se producen. Así es, desde Jerusalén está Ronnie en este momento, ¿verdad? Así es. Bueno, Ronnie, saludos para todos por allá y gracias. Estamos en contacto permanente para dar seguimiento a lo que está pasando en Medio Oriente. Ronnie Kaplan, el mayor Ronnie Kaplan, quien es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha estado compartiendo con nosotros. Vamos con él a una breve pausa comercial. Cuando regresemos más aquí en La Primera Hora, que seguimos analizando y tenemos invitados especiales que nos esperan también. Volvemos en